Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Si hay una ocasión en donde yo me siento de verdad débil, siempre, pero en este tema en particular, porque vamos en esta tarde a estar cubriendo de los versículos 14 al 42 de Hechos capítulo 2. Y es un reto porque en esos 42 versículos y en 45, 50 o a más máximo una hora que tengo, es mi deseo de que no vamos a ir versículo por versículo y no vamos a ir a Joel y tampoco vamos a ir al Salmo 116, tampoco vamos a ir al Salmo 10 para ver las tres citas que Pedro está pronunciando ahí, conociendo la ley, el Antiguo Testamento, sino que vamos a sacar un todo de estos versículos, un todo de estos versículos. Y para eso yo quiero que por favor, va a ser un poco extendida la lectura, pero obligadamente lo tenemos que hacer porque yo los quiero ubicar para darles una base, para ver dónde nosotros vamos a estar navegando y todo lo que esto va a implicar. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 42. Recordemos que Pedro viene en Hechos 1, que ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Del 1 al 13 del capítulo 2 hemos visto que el Espíritu se ha derramado sobre ellos, están reunidos, escuchan un estruendo como de un viento fuerte que sopla en medio de donde ellos están reunidos, sentados. Entonces, después de todo eso es prácticamente un prefacio de lo que va a suceder de los versículos 14 al 42. Y otra vez, vamos a leer del 14 al 42. Yo les pido paciencia, pero también les pido que el Señor abra nuestro entendimiento para ayudarnos a comprender qué es lo que nosotros vamos a ver. Ese poder del Evangelio, ese poderoso mensaje del Evangelio que Pedro se levanta valientemente y habla de él. Entonces Pedro, entonces marca el ritmo, marca una pausa, marca el cambio de la dirección de lo que él ha venido diciendo. Más unos, el 13 dice, más otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de ingesta alcohólica, están ebrios. Entonces, Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel lo está diciendo, Pablo ya lo hizo en Romanos 10:13. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes lo vieron. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Por si no había leído la Escritura en la semana, ya la leyó. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más nos acercamos a ti, rogándote por ayuda. Te ruego por ayuda. Señor, ayúdanos. Te rogamos por ayuda. En Cristo y para su gloria oramos. Amén. Desde pequeño yo recuerdo que cuando tenía un juguete, yo quería ver cómo funcionaba, es decir, el motorcito, qué grande era, las baterías que ocupaba, y me daba la tarea de desarmarlo. Siempre manejé una navaja y con la navaja yo desarmaba, lo usaba como un desarmador y quitaba los tornillos, porque quería ver cómo eso funcionaba, quería ver cómo eso trabajaba, el piñonaje que tenía el carrito o el avión o lo que sea. Siempre fui curioso en mente y preguntaba y todo eso, porque quería saber cómo las cosas funcionaban. Y a veces al querer poner todo de regreso no tenía éxito porque perdía un tornillo o me sobraba alguno. Y el Evangelio, usted y yo sabemos que es transformador. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación.
Y nos encontramos con el término evangelio en el Nuevo Testamento en más de 100 ocasiones, desde Mateo hasta Apocalipsis, pero a veces nos encontramos que no sabemos cómo este evangelio funciona, cómo este evangelio opera. ¿Cómo funciona por dentro el evangelio? ¿Qué causa en la mente de los hombres para poder exhibir aquel cambio? Aquella vieja naturaleza ya no está, sino que hay una nueva naturaleza. Entonces, ¿cómo ese evangelio funciona? Y ya se me enchinó la piel al pensar en eso. ¿Cómo es que el evangelio, qué hay detrás, qué está operando en el evangelio que tiene un efecto transformador en aquellos que han sido alcanzados por él? Y como dije temprano, en esta tarde mi intención no es entrar en cada detalle de esta sección que nosotros hemos leído, que tenemos por delante. Pero lo que sí quiero es que analicemos en esta tarde cómo el evangelio opera, que toda esta sección saquemos la esencia de esta porción y el énfasis va a ser cómo opera el evangelio. Nosotros vemos a Pedro que está tratando de aclarar las cosas, que estos hombres no están borrachos, apenas son la tercera hora del día, eso son las 9 de la mañana. ¿Cómo funcionaba esto en este tiempo? Bueno, el día se contaba desde que aparecía el sol hasta que se oscurecía, de manera que dependiendo de la época del año, empezaba el día a las 6 de la mañana en donde el sol empieza a aclarar, y terminaba el día hasta las 6 de la tarde, muy posiblemente, cuando el sol se estaba ocultando. Entonces ahí empezaba la hora de la noche. Entonces aquí tenemos las 9 de la mañana. Y él está tratando de defender que estos no están borrachos. De hecho, algunos comentaristas y algunas fuentes consultadas dicen de que ellos no consideraban que a las 9 de la mañana alguien pudiera estar borracho, porque después de las 9 de la mañana ellos se reunían en el templo y era imposible que ellos se pudieran estar emborrachados a esa hora. Esa hora la tenían ellos como ley para poder congregarse e ir al templo. Entonces, vamos a ir sacando, como dije, como dice el pastor Núñez, vamos a ir desempacando estas cosas. ¿Cómo funciona el evangelio? Y esto tiene que ver con el primer sermón de la iglesia cristiana, pero no solamente el primer sermón de la iglesia cristiana, sino también el primer sermón evangelístico. Y a mí me llama mucho la atención. Y a mí me llama doblemente la atención y poderosamente la atención de que este hombre, él no se para y no trae ninguna estrategia fuera de la predicación del evangelio. ¿Y cuál es el resultado? Más de 3,000 gentes se convierten con este solo sermón. Primer sermón evangelístico y también el primer mensaje relacionado, y esto también es importante y no lo pierdan de vista, es el primer mensaje relacionado con los eventos inmediatamente de la cruz. Porque pareciera ser de que Pedro y los otros 11 pudieran estar temerosos y tenían que estar temerosos. Acababan de matar a su maestro y quererse levantar en medio de varones israelitas. Y ahí está él. Y ya vamos a ir viendo que este hombre les habló, los confrontó con la verdad. Este pasaje, hermanos, es extraordinario y tiene unas pinceladas épicas, así, épicas. Si usted conoce un poquito, tiene unas pinceladas épicas. Es extraordinario lo que sucede aquí, es monumental. Y es por el cambio que produce el evangelio, por su capacidad de transformar hasta el más duro corazón. El poder del evangelio tiene la capacidad de transformar hasta el más duro corazón.
Y esta es una de las evidencias de la resurrección de Cristo, ya que Pedro se pone en pie junto con los demás discípulos, aquellos mismos que estaban llenos de temor, están huyendo durante los eventos de la crucifixión del Señor, que después de ver a Cristo resucitado, estos hombres cambian el miedo por la valentía, y eso es parte del poder transformador del Evangelio, el temor por la valentía. Esa es parte del poder transformador del Evangelio. Estos que han estado temerosos, que han estado inseguros, ahora ya no tienen ningún tipo de temor de presentarse a una multitud en la que estaban posiblemente mezclados entre curiosos y dispuestos a escuchar este famoso sermón donde Pedro se para, pero también es muy probable que también habían personas hostiles a Cristo y que habían sido parte del juicio en contra de él y que estaban gritando, crucifíquenle. Es muy posible. Y están ahí. Pedro y los 11 sabían, ellos lo sabían. Y se levantaron y con mucha valentía, llenos del Espíritu Santo, habilitados por el poder del Espíritu Santo que se les había prometido antes, y seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí está, son habilitados por el Espíritu Santo con la unción de lo alto, proclaman las verdades del Evangelio. Este es un hermoso tratado del poder transformador del Evangelio. Cuando vamos al versículo 22 y vamos a estar yendo y viniendo, cuando llegamos al versículo 22 del capítulo 2, el apóstol Pablo les muestra la condición decadente en la que ellos están, y él les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Y saben qué hicieron? Lo crucificaron, lo mataron. Ustedes lo mataron, ustedes son homicidas, sus manos están manchadas de su sangre. Luego llegamos al versículo 40. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes hicieron eso, y el llamado es esto, y la confrontación está aquí: sed salvos de esta perversa generación. Entonces en el versículo 23, 22 y 23, el apóstol Pedro les da un diagnóstico de la condición. Él les quiere mover la conciencia, les da un diagnóstico de su condición, y ahora en el versículo 40 en adelante él exhorta a que sean salvos, y luego en el capítulo 41 viene la reacción de la confrontación, y es algo muy diferente a cómo estas personas estaban actuando. Y como dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El poder transformador del Evangelio. Y ya en el 42 habla, después del 42, que cuáles eran las costumbres de la iglesia. ¿Qué es lo que siempre enseñamos desde acá? ¿Para qué la iglesia se reúne? Versículo 42, y perseveraban ¿dónde? ¿En los libros motivacionales? No, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que todo lo que sucede en los 2 primeros capítulos es solo para preparar el escenario para que Pedro se pare y llegue como un vocero, como el vocero del grupo, como la voz sonante, y habla del poder transformador
y Salvador del Evangelio. Y como estas personas estaban antes de escuchar el Evangelio, pero ¿cómo terminan después de escucharlo? Y este pasaje maravilloso es porque Pedro, quien tiene la voz cantante en este episodio del inicio de la iglesia, es el Pedro que negó a Jesús, y sabemos muy bien cómo era este hombre. Nosotros lo sabemos muy bien y veníamos hablando ahora que el caso de Pedro es un caso muy particular por lo que sucedió con él. Él mismo fue confrontado con el mensaje del Evangelio por el mismo Cristo. Un personaje muy particular entre todos los cristianos, porque es Pedro quien primero actuaba y después pensaba. Él primero hacía y después utilizaba primero, hacía y después pensaba que era lo que había hecho. Es él que se autoproclamó el relacionista público de los judíos, y alguien con quien tenía que hablar, digamos, los judíos, era Pedro. Se levantaba y ahí estaba él frente a ellos, el líder del grupo. Es Pedro el que se tomaba las demandas y el sartén por el mango. Y con este hombre, con este Pedro, con él era, como decimos en buen salvadoreño, no sé si en buen latino, este hombre era pocas y buenas con él, era de pocas y buenas. Con este había que arreglar la cosa, ahora remangaba la manga, arreglémoslo. Él era así. Y que hasta cierto punto se consideraba más digno de fidelidad hacia el Señor que los demás. Por eso Pedro pasó por ese proceso de amargura, de haber cumplido lo que el Señor dijo en cuanto a él, que lo iba a negar, y después, ¿qué pasaría? Iba a llorar amargamente. Es ese Pedro que con la misma intensidad que lo negó tres veces tuvo que decirle al Señor que lo amaba. 3 veces lo niega y 3 veces después le dice: Señor, la primera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué hace él? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y 3 veces tuvo que decirle al Señor que lo amaba, y ahí ocurre en él mismo el poder transformador y valiente del Evangelio. Y ahora este Pedro, totalmente renovado y transformado, es ahí el portavoz del Señor para llevar el mensaje. Entonces, si vamos a los textos del versículo, capítulo 2, 14, del versículo 14 al 21, el apóstol Pedro comienza con una explicación de lo que ha sucedido allí en el día del Pentecostés, citando a Joel capítulo 2, versículos 22 y 23. Que esto ha pasado y ellos han tenido el privilegio de ser testigos. Y como dije temprano, yo no voy a entrar en estos detalles. No vamos a ir ahí por causa del tiempo, y porque quiero aprovechar el poco tiempo que tengo para ver qué es lo que obra detrás del poder transformador del Evangelio. Luego vamos más adelante, del versículo 22 al 36, él procede a proclamar el mensaje acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, de los versículos 38 al 40, él hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión, y de eso se trata este pasaje. Pero ¿cómo opera el Evangelio transformador? ¿Qué produce? ¿Cómo funciona? Y aquí, habiendo puesto una base, habiendo dado una introducción, quiero que juntos veamos 3 características en este pasaje. Y la primera es que el mensaje del Evangelio transforma mediante la confrontación. El mensaje del Evangelio transforma mediante la confrontación. Capítulo 2, en los versículos del 23 al 36, nos vamos a dar cuenta que este Evangelio transforma mediante la confrontación. Y esto no es un Evangelio que le soba el pecado a los judíos.
Él no está tratando de contemplarlos, no les está sobando la espalda por lo que ellos acaban de hacer con el Salvador del mundo. Tampoco les está predicando un evangelio light, cómodo. No es un evangelio que tiene que hacer una buena selección de las palabras para que la persona no se sienta ofendida y no se sienta atacada. No es así. Él está confrontándolos con el evangelio porque sabe que confrontarlos con el evangelio o tiene una de dos, o lo rechazan o lo reciben. Pero también, o tampoco es un evangelio legalista en donde vamos a confrontar sin amor, sin compasión, porque entonces ese no es el evangelio. El evangelio que vemos aquí es uno que reposa en la verdad que es Jesucristo, y Él dijo de sí mismo que Él es la verdad. Y que la verdad nos va a hacer libres y que por lo tanto, para poder liberar a alguien, tiene que ser confrontado con ese evangelio. No es de otra manera, es con el poder del evangelio. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? De hecho, confrontar a alguien con el evangelio es un acto de misericordia, es un acto de compasión, es un acto de amor. Y aquí Pedro confronta seriamente a estos que lo están escuchando. 3,000 más 120, hay un montón de gente reunida ahí, un montón. Y cuando vemos el texto, vemos que el primer confrontado es el que está hablando. Cuando vemos el texto, es él quien está hablando, es el portavoz, es el mismo Pedro que fue confrontado por Jesús cuando le preguntó 3 veces si lo amaba, y ahí con gran tristeza y con convencimiento le dijo: Señor, tú lo sabes todo, Señor. Él ha sido confrontado. Entonces, para poder confrontar a otro, primero tengo que ser confrontado y transformado yo mismo por el evangelio. Para poder confrontar a otro, primero tengo que ser confrontado y transformado por ese poder del evangelio. Aquí se trata de que si eso es una realidad en quien habla, y Pedro lo sabía. Así que para quien predica, para quien confronta, nuestra vida es parte del mensaje. Para cada predicador, su vida también es parte del mensaje. Pedro lo era. Porque se imagina estar hablando aquí de un evangelio transformador y tener doble vida. Se imagina estar parado aquí, estar hablando y ser un gran hipócrita. Se imagina estar parado aquí hablando de un poder transformador del evangelio y no tener misericordia con los juicios que yo hago con los demás. Así que para quien predica, para quien confronta, su vida es parte del mensaje. Pedro fue y es un ejemplo del poder transformador del evangelio. Vemos que después de la negación el Señor le extiende gracia y le extiende misericordia porque él había sido confrontado. Pedro actuó de manera cobarde, incluso negando a Jesús en los últimos momentos de la vida de su Salvador. Lucas 22 del 54 al 62, cuando está ahí en la casa de esta gente. Y se le acerca una muchacha y le dice: tú eres del que estaban allá, ¿verdad? Y él dice: no, si tú eras. Entonces, por lo que la presencia de Pedro en el día del Pentecostés es un testimonio de la voluntad de Cristo para perdonar incluso al peor de los pecadores. La presencia de Pedro en este día del Pentecostés es testimonio de la voluntad de Cristo para perdonar incluso al peor de los pecadores.
Vemos al Pedro perdonado, vemos al Pedro restaurado y colocado a desarrollar una función dentro de la iglesia, y es el que está predicando el primer sermón en el Nuevo Testamento después de los eventos de Cristo, de la cruz, perdón. Dice en los versículos 14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ese evangelio que confronta lo vemos aquí. Pedro usó palabras fuertes, versículos 22 y 23, nuevamente: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Es fuerte, está confrontando. Por manos de inicuos le crucificaron. Ustedes son culpables de la sangre de Cristo. Ustedes son unos homicidas. Sus manos están ensangrentadas. Y ese mensaje no solo es confrontado, sino que también, o no es confrontador, sino también es peligroso. El evento de la cruz acaba de suceder, está reciente, como decimos nosotros en nuestra lengua nativa, está fresquito, está fresco, acaba de pasar. Y Él les dice: ustedes son culpables, ustedes mataron a un inocente. Pedro les menciona que esto ha sido orquestado por Dios, porque Dios lo sabía, por el determinado consejo de Dios. Así que Dios lo sabía, pero eso tampoco les quita la responsabilidad a ustedes. Él les dice que fue un plan predeterminado de Dios, pero no les anula su responsabilidad. Ustedes son asesinos. Los confronta y luego vuelve en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, y otra vez lo vuelve a confrontar, a quien vosotros crucificasteis, a ese Dios que ustedes adoran pero que no conocieron a su Hijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él era el Mesías. Muchos de los que probablemente gritaron crucifíquenle estaban ahí. Solo han pasado un par de semanas, unos días. Pero Él no les dice que ellos quieren escuchar cómo es en realidad hoy en día. Él no les dice lo que ahora la gente está deseosa por escuchar. Ahora en día no hay confrontación, no se menciona la palabra pecado, no se menciona la palabra arrepentimiento, no se menciona cómo hay que buscar vivir en santidad y en integridad delante del Señor, porque eso es ofensivo para las personas. Eso es ofensivo. Yo no sé si ustedes vieron la apertura de la Copa América, en donde invitaron a un hombre que es pastor, y en un ambiente totalmente anormal para unas palabras, en donde este pastor se para y dice que habla acerca de Cristo y de su evangelio. Se han levantado las voces poderosas de la secularidad y del mundo del fútbol y están acusando a este hombre por haber hablado las palabras que hizo. Que al terminar su pequeña oración dijo: en el nombre de Jesús, amén. Lo están acusando, lo están atacando, pero él dice, lo entrevistan y él dice: me buscaron como pastor, me iban a escuchar como pastor. O sea, que él no iba a ir ahí a decir que ruede la pelota. No, me van a escuchar como pastor. ¿Cuánto van? Dice Caleb. Lo escucharon como pastor,
mencionó al Señor, mencionó un mensaje que es ofensivo para las élites que tenemos ahora, y el hombre está siendo atacado. Pero yo quisiera decir algo y pensé inmediatamente en eso. Eso tiene que empezar a volverse normal para nosotros. Porque el príncipe de las potestades del aire ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces eso cada vez, en vez de verlo anormal, en vez de decir, asombrarse, ya vamos a decir, bueno, lo están atacando porque está caminando en el nombre del Señor y está adorando el nombre del Señor públicamente. Bueno, lo van a atacar, y eso, como dije, va a ser ya algo normal que nosotros vamos a empezar a ver. Entonces aquí no se menciona, en nuestro contexto no se menciona que hay que buscar esa vida íntegra, esa santidad delante del Señor, porque eso es ofensivo. Ya no hay que mencionar el pecado porque la gente se ofende. Ya no se menciona la palabra arrepentimiento porque usted puede vivir como le da la gana, siéntase cómodo, me debe usted venga, ofrende, ponga lo que sea, haga lo que sea en la iglesia y todo está bien, usted es salvo. Mentira. Eso no es así. Y hay un extremo de un evangelio legalista que vive martillando a la gente, que vive condenando a la gente, pero eso no es el evangelio, eso es legalismo, doctrinas de hombres, y eso es diabólico. Pero también es diabólico la permisividad, el no confrontar el pecado, el no confrontar a las personas. Es un acto de falta de misericordia, no decirle a las personas lo que dice el Señor. El mensaje del Evangelio empieza con el diagnóstico que somos pecadores. Ustedes, le dice Pedro a ellos, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. De manera que este mensaje es fuerte y todavía sigue siendo fuerte hoy en día. A nadie le gusta que le digan que es pecador, ¿no es cierto? A nadie le gusta sentirse atacado. A nadie le gusta oír que están siendo enjuiciados. A nadie le gusta que le digan que están perdidos, y esa condición que nos debe de hacer venir desesperadamente al Señor buscando salvación. Y es el Salvador, es Él quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si hoy hay alguien sin Cristo, acá o escuchando, Él te puede salvar y puede darte vida eterna. Pero ¿sobre qué base alguien se va a arrepentir? Obviamente sobre la base de la confrontación. Pedro fue ahí valientemente y le dijo, ustedes. Número 2, vimos que el mensaje confronta con la verdad, y luego, número 2, el mensaje del Evangelio transforma produciendo humillación. Dios no trata con personas altivas. Él resiste al altivo, al humilde lo atiende. El humilde sabe que está desarmado. El humilde se ve sin ningún argumento, el humilde se ve emboscado. ¿Y qué sucede cuando el humilde se ve emboscado, que no tiene ningún argumento de defensa? ¿Qué pasa? Se entrega, reconoce. La proclamación del Evangelio no es una presentación ni una obra de arte. El 37 dice, al oír esto, se compungieron, reconocieron de corazón, se compungieron, y esa palabra tiene una connotación fuerte de humillación. Les dolió, las agujas traspasaron la piel y llegaron hasta el corazón, y sintieron el dolor de lo que habían hecho, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Y esta es una actitud de humildad, es una actitud de humillación. Fueron confrontados, y eso, en vez de despertar el rechazo, produjo en ellos un convencimiento de pecado y de humillación.
¿Se ha fijado que a veces cuando nosotros estamos hablando con alguien y dependiendo de cómo se esté llevando a cabo la plática, muchas veces cerramos nuestros oídos y en lugar de escuchar y de recibir algunas advertencias de lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo ya en nuestra mente es elaborando nuestra defensa porque queremos quedar bien? A veces alguien me puede estar diciendo a mí, llamando la atención, pero yo lejos de poner atención y lejos de reconocer mis faltas y reconocer que el otro quiere un bien para mí, lo que estoy haciendo yo en mi mente es elaborando ya mi defensa. Estoy trabajando cuál va a ser mi mejor argumento. Queremos quedar bien, pero ahí el Espíritu de Dios destruyó toda actitud defensiva y dice aquí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro que yo quisiera hacer lo que yo digo siempre y quisiera que cada uno de vosotros siempre dijera ante el mensaje del Evangelio, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No fue una reacción fingida, fue una actitud desesperada. No tuvieron respuesta, se vieron a sí mismos culpables, se sintieron acorralados sin ningún tipo de defensa y peor aún, sin ningún tipo de esperanza. Pero el pasaje no termina ahí. Ellos sintieron el calor del Evangelio, sintieron las punzadas del Evangelio, la culpabilidad delante de Dios. Entonces, como dice otra traducción, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y eso es lo que hace la palabra. Y nosotros hemos leído Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todo lo que usted y yo seamos, querramos, deseemos, hermanos y hermanas amadas, están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Eso es el poder transformador del Evangelio. Ellos vieron en sus corazones lo que Dios ve. Ellos vieron por primera vez en sus vidas el hedor que había en sus almas. Vieron que no tenían ningún tipo de escape. Eso es lo que hace la confrontación y eso no solamente aplica para la vida del creyente, del no creyente, para aquel que no conoce al Señor, sino que también aplica en la vida del creyente, que tiene que ser sensible a la palabra de Dios, y es muy posible endurecernos en ciertas áreas de nuestra vida. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, esto tiene que estremecernos y venir como vinieron aquellos hombres y decir, Señor, ¿qué haremos? Porque pudiera ser, la Escritura nos da tantas enseñanzas. Y pudiera ser que al tanto exponernos después lo demos todo por sentado y nuestro corazón esté endurecido y estas palabras que ellos dijeron no existan en nuestro vocabulario y no podemos decir qué haremos. Siempre vamos a tener algo por lo cual arrepentirnos, hermanos. Siempre vamos a tener que pedir perdón. La pregunta de estos hombres fue sincera. El Evangelio los confrontó. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es la pregunta de quien quiere ser guiado. ¿Qué haremos? Es la pregunta de aquel quien quiere cambiar. ¿Qué haremos? Es la pregunta de aquella persona que ya está cansada de ofender a Dios. ¿Qué haremos? Es la pregunta de aquellos que quieren que una nueva luz les resplandezca en sus corazones. ¿Qué haremos? Es la pregunta de aquel que anda en búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la esperanza que tengo? ¿Qué oportunidad tengo yo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Una persona indiferente al Evangelio no pregunta nada.
Una persona indiferente al Evangelio le da igual chana que Juana. No pregunta nada de cómo puede crecer. No pregunta, no le importa nada. Una persona indiferente al Evangelio no pregunta nada, es más, habla de todo lo demás, pero nunca de la condición de su alma, porque huye de la verdad. Es triste encontrarse con personas que usted puede desgastar todo el día hablando de lo que sea, pero nunca le dicen, hermano, puede orar por mí, hermano, quiero crecer, hermano, ¿cómo puedo cambiar? Es triste. Triste. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos hablar de ropa, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de lo que sea menos del Evangelio. Y la condición tal es como la de estos hombres antes de escuchar este Evangelio, una condición en pudredumbre. ¿Qué haremos? Es el grito desesperado de alguien que quiere que Dios le salve. Y ese grito desesperado no se produce así automáticamente. No está en nosotros, no ha estado en nosotros. Que Dios tenga misericordia y que lo produzca en la vida de cada uno de nosotros para hacer que este grito sea una realidad. ¿Qué haremos? Punto número 3 y para terminar, el poder del Evangelio primero confronta, segundo humilla y tercero produce salvación. Ahora pues, de haber sido confrontados, después de haberse humillado, ahora tienen que tomar una decisión y Pedro les dice en el versículo 38, Pedro les dijo, ahí está, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Mataron al autor de la vida, le colgaron en un madero, su sangre está manchada de pecado. ¿Saben qué pueden hacer? No les dijo, no se sientan tan mal. No les dijo eso. Les dijo, arrepentíos. Esa es la esencia del Evangelio, el arrepentimiento. No se trata de qué tan buena persona soy, qué tan socialmente conocido por mis obras altruistas soy. No se trata tampoco de que yo te voy a hablar 2-3 minutos del amor de Dios y de que Dios mandó a su Hijo para morir y para que ya no te sientas ofendido con mi presencia, te invito a repetir una oración. Y esto tiene que ver con el evangelismo que vamos a estar estudiando, en donde no tiene que ver, ¿sabes qué? Repetir una oración después de mí, de decir, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador y todo eso. Sí, pero después de ahí, ¿qué? ¿Después de ahí qué? ¿Seguís tu vida como la has traído desde antes? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que por esa culpa que ustedes están preguntando, ¿qué haremos para el perdón de pecados? Ese pecado puede ser perdonado si se arrepienten y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa habilidad Dios se la va a dar si se arrepienten. Van a recibir perdón y van a recibir el don del Espíritu Santo, como estos que ustedes están acusando que estaban borrachos. No están borrachos, es un poder diferente al que ustedes estaban considerando. Arrepiéntanse, sean salvos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y entonces muchos de aquellos que estaban en aquella multitud posiblemente se burlaban de ellos y decían, están llenos de mosto, están borrachos. Ahora están diciendo, ¿qué haremos?
Aquellos que posiblemente días antes estaban gritando, crucifíquenle esta persona, dice la Escritura, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, y ahí está un evangelio que salva, y ese es el tercer punto, el poder del evangelio produce salvación, y ahí lo vemos en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿y qué pasó? Ahí viene el nacimiento de la iglesia. En medio de todo esto está sucediendo y se agregan a una iglesia local y dicen, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron después? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es la iglesia local. Ahí vemos la labor, las actividades que la iglesia local tiene que hacer. Aquí no vamos a traer un tomate y se lo vamos a poner a un pastor en la nariz. No se necesita, Pedro no hizo eso. Tristemente nosotros vemos payasadas. La palabra arrepentirse tiene dos implicaciones. En el Antiguo Testamento implica cambiar de dirección. En el Nuevo Testamento también incluye cambio de dirección, pero incluye cambio de actitud, que ya es una implicación muy seria. Cambio de actitud, y Dios en su sabiduría sabe que yo puedo tener una actitud buena, visible y agradable, pero con mi corazón endurecido. Él lo sabe, y por eso es que Él dice, arrepiéntanse, arrepentíos. Implica ser transformado totalmente por dentro y que se refleje en mis acciones externas. Por eso es que dice Gálatas, de modo que si alguno, no es en Gálatas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está. Y aquellos quienes Pedro está acusando de homicidio son confrontados, reconocen sus pecados, pero no eran los únicos pecados que habían ahí posiblemente, y ahora Pedro, o parece que habían gritado estos hombres que están escuchando, crucifíquenle, ahora están diciéndole al que ellos crucificaron y al que Pedro les dijo que estaba vivo y que ellos le creyeron, y ahora están diciendo al Cristo que ellos mandaron a crucificar, sálvanos, perdónanos, porque nosotros hicimos lo que nunca debimos de haber hecho. Hermanos, ese poder no estaba en Pedro. Estamos hablando que él predicó este sermón, pero este sermón poderoso no estaba en Pedro. Ese poder reside en la obra del Espíritu Santo que había sido prometido. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde fue entonces que empezó? Fue en Jerusalén. Se está cumpliendo a través del Espíritu Santo esta profecía de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí están reunidos, después que matan al Señor, están reunidos. Pedro se levanta, los confronta, se humillan, y de ellos preguntan, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepentíos, y ellos están reconociendo. Y en el 42 sí se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Entonces, el Evangelio tiene poder. Y ya vimos cómo entonces, como aquel carrito que ya no pudimos volver a armar porque queríamos darnos cuenta cómo funcionaba el Evangelio, como se trata de Dios y es de Dios, de la manera que empieza, de la misma manera termina. Tiene sentido todo. El Evangelio tiene poder, y cuando lo vemos obrando en las personas, ¿cómo obra? Por medio de la confrontación, por medio de la humillación y por medio de la invitación a que sean salvos. Y si creemos que el Evangelio solo es para inconversos,
Aquello que hemos creído, tenemos que decirle al Señor, perdona mis pecados, porque aún siendo salvos, se nos puede olvidar que debemos andar como hijos de luz. No es solo para aquel que no ha venido al Señor. El Evangelio es una buena noticia para el creyente, pero también es una buena noticia para el no creyente. Y si alguien escucha y no cree o no se arrepiente, corre el peligro de volverse insensible. Escuchar mucho y no reaccionar puede volverme insensible. Peligro. Luces rojas. Escuchar mucho. Estar expuesto al mensaje del Evangelio y no reaccionar puede dar un diagnóstico que hay un corazón endurecido. Y aquí dice que cuando ellos oyeron, ellos se compungieron de corazón. Las punzadas del Evangelio traspasaron y encontraron un corazón sensible y gritaron, ¿qué haremos? Si alguien escucha el poderoso mensaje del Evangelio y no grita, ¿qué hago? Quiero arrepentirme, quiero pedirle el perdón al Señor por mis pecados. Es posible que las punzadas del Evangelio estén dando en un corazón endurecido. Es muy posible. Conocemos nosotros personas que tienen años en una iglesia, y usted no les ve avanzar en su crecimiento familiar, espiritual, de conocimiento bíblico, de lo que sea. Es muy posible que las punzadas del Evangelio estén dando en un corazón endurecido. Si Dios ha hablado a tu vida, es un buen tiempo de correr desesperadamente a Él por perdón. El Evangelio confronta, humilla y salva. Y si entendemos esto, es posible que Dios tenga el propósito de salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede entender el Evangelio a menos que el Espíritu Santo de Dios lo haga entender. Oramos. Señor, ten misericordia de nosotros. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Para aquellos, Señor, que estamos luchando y queremos buscarte cada día, danos la habilidad, Señor, a través de tu Espíritu, de poder mortificar al pecado, de poder vencer al pecado. Danos la fortaleza, la fuerza, la gallardía, el valor de poder hacerlo. Para aquellos que luchan desesperadamente día con día para agradar a su Señor, para agradar a su Salvador, para agradar a aquel que los ha tomado como soldados. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos y de ellas, que sigan ellos, Señor, siendo consolados y animados para, Señor, presentarse delante de ti con manos santas. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que esto no incomoda, que esto solamente son palabras que el viento se las lleva. También yo te ruego, Señor, que tengas misericordia y que tu Espíritu produzca en ellos el querer como el hacer según tu buena voluntad. Entendemos, Señor, que la salvación te pertenece a ti.
Tú eres soberano. Señor, yo en mi condición natural, Señor, jamás hubiera deseado conocerte, hubiera deseado venir a ti, jamás hubiera deseado preguntar como esta audiencia dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haré? Nunca. Pero tuviste misericordia y nos apartaste. Y como nos has apartado, ayúdanos a vivir como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Ayúdanos a vivir con todo gozo, reconociendo, Señor, que tu venida está cerca, reconociendo, Señor, que mientras el poder del enemigo, Señor, sigue avanzando sobre el mundo, reconocemos, Señor, que aún que se vea que el ataque es feroz, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de tu verdad, de tu iglesia, ni de tu reino, ni de tu poder, ni de tu majestad. Y nosotros queremos tener como escudo, no es tu evangelio, nuestra fe en ti. Ruego, Señor, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, hacia toda la verdad. Perdona, Señor, mis pecados. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de aquellos que están acá y aquellos que es muy posible que alguien escuche. Si tu palabra convenció, Señor, acércale a ti, convéncele, sálvale, tráele, añádele, como sucedió con estos que habían sido culpables, pero que tú les liberaste. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.